Hola, hola familia, hermanos amados, que el Señor los bendiga enormemente. Iglesia, en nos, en el bosque, en todo lugar, donde estén buscando crecer en la palabra, en fidelidad a ella, donde estén buscando exaltar a Dios y conocerlo más, por supuesto. Y una de las formas de conocerlo más es a través de la escritura. Por ejemplo, entendiendo que tenemos que ser enseñados en Dios, tenemos que ser corregidos de ciertas cosas por Dios, tenemos que ser instruidos, ir mejorando en todos nuestros aspectos de nuestra relación con Dios. Y, y ahí, para eso, es indispensable la palabra de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo queremos saber más de Dios sin la palabra? Es como que está esperando un sueño. Que estás esperando, no sé, que se te aparezca Jesús ahí en un caballo y te grandote en un caballo glorioso y te diga todo lo que tienes que hacer. No, yo creo que la palabra ya es suficiente y con la palabra podemos conocerlo y de hecho con la palabra podemos entender que Jesucristo no va a venir así en cualquier momento y se nos va a revelar, sino que la misma Biblia nos va a decir que eso va a pasar en tal momento determinado. Bien, 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que es para darte a conocer lo que está mal, para corregir, o sea, no solamente darte a conocer lo que está mal, sino ayudarte a solucionar ese problema, a enderezarte, a levantarte y instruir en justicia, que más allá de enseñar es profundizar en la práctica y en lo que tenemos que hacer y cómo ir creciendo cada vez más en lo que para Dios es justo y para lo que Dios es bueno. Incluso poder enseñarlo a otros abarca demasiado. Pero claro, vivimos en un mundo donde hablamos de la escritura, hablamos de la palabra, y una de las cosas que más va a decir la gente es, eh, ese libro fue escrito por hombres, ese libro fue manipulado. Eh, claro, la primera realidad de ese libro fue escrito por hombre y quiero hablar un poquito sobre esa situación y cómo debiéramos responder al menos de una manera lógica. Obviamente sí, la Biblia fue escrita por hombres, sí. Eh, y había un meme que me encantaba mucho, donde Batman le pega una cachetada a Robin. O era al revés. No, no, pues Batman le pega una cachetada a Robin. Ahí los que se ubican con los memes se van a dar cuenta al tiro, donde Robin está diciendo es que la Biblia fue escrita por hombres y Batman le pega entonces una cacheta, un combo, no me acuerdo cómo era, y dice, y que estaba esperando que fuera escrita por caballos. Por supuesto que Dios usó personas para escribirla. Eso no es una... No lo considero un argumento que se invalida a sí mismo. O sea, creemos que la Biblia fue escrita por hombres. No fue Dios. En este caso, como en la ley de Moisés, que tomó con su propio dedo fue escribiendo, sino que Dios usó a personas en muchos tiempos y en muchos lugares, en muchos contextos, para escribir su palabra. Entonces, bueno, eso es lo que pienso, por lo menos yo, cuando me dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Obviamente son hombres usados por Dios, no es cualquiera. Esa es como la gran diferencia y se entiende la intención de cuando dicen ese argumento, que te están diciendo que más allá de eso fue escrita por hombres con intenciones de manipular a masas, con un objetivo, incluso político podría ser, pero pero bueno, el otro argumento que te van a decir mucho es que la Biblia fue manipulada. Bien. eh, ahora yo tengo un gran eh, tema con esto. Creo que tenemos que investigar la preservación de la escritura, el tema del canon, el tema cuando hablo de canon es como cómo fueron elegidos los textos que se consideraban inspirados por Dios. No es que un texto pasó a ser inspirado por Dios una vez que fue elegido en el canon.
No, el canon tomó los textos que ya habían sido previamente inspirados por Dios y los confirmó como tales. No hizo otra cosa. No le dio, el canon no le da el carácter de inspirado a algo, sino que simplemente confirma que algo es palabra de Dios. Y, y bueno, entendemos que Dios también intervino en eso para que podamos tener hoy día la palabra más segura, más confiable. Entonces, tenemos que estudiar todo eso, que es la bibliología, que es la inspiración, que es la revelación, que es la iluminación. Son conceptos que no son lo mismo, no son lo mismo. Nosotros no, cuando leemos la palabra no somos inspirados, sino que somos iluminados para entenderla. Los que la escribieron fueron inspirados y a la vez lo que Dios dio a ellos fue la revelación. No nos enredemos tanto, pero el tema es ese. Si la Biblia fue manipulada, yo ayer estaba conversando con una persona, de hecho, ayer mismo sobre este tema, así, y me decía eso, entonces me saltó un argumento un poco lógico, que era, si la Biblia fue manipulada, quiere decir que existe un texto que es realmente la palabra de Dios, el cual fue manipulado. O sea, hay realmente una palabra de Dios. Eh, Porque si no, ¿qué fue lo que se manipuló? Obviamente. Dando a entender con esta manipulación, más allá de porque se puede entender como manipulación tomar el texto de la Biblia y manipularlo así como está para lograr obtener ciertas cosas, que es lo que se hace muchas veces con el Evangelio y la prosperidad, prometiendo riquezas a todo el mundo de parte de Dios, aunque que la Biblia no dice eso, pero ellos manipulan la interpretación de la Biblia para dar a entender sus ideas. En el caso de lo que quieren decir estas personas, es que la Biblia fue alterada, en el hecho de manipular, que se le echó mano, que se alteró su información para cambiar algunas cosas ya intrínsecas de ella dentro de la palabra, sacar parte del texto, quitar parte del texto. Por ejemplo, recuerdo, eh, bueno, haciendo un caso que yo considero verdadera manipulación del texto según lo que ellos entienden, está el caso de Marción, que Marción considera una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, él no le gustaba mucho esta idea de un Dios lleno de ira, sino que prefería más que nada este Dios misericordioso que ayudaba a todos. Entonces, él básicamente consideró y estimó como palabra de Dios y enseñó que era solamente palabra de Dios algunos textos de Lucas, y rechazando completamente todo lo que enseñaría Pablo después. Bueno, entendiendo que Lucas es un evangelio que cuenta con el apoyo y está detrás de él directamente Pablo. Pero bueno, hay una contradicción ahí en Marción que en verdad no la entiendo bien. Pero bueno, el asunto es que él manipuló la escritura para lograr mostrar solamente un Dios de amor. Y esa fue su manipulación, quitar texto, agregar otras cosas, no sé, pero siempre con ese objetivo. Entonces, claro, se argumenta muchas veces que la Biblia fue manipulada para crear un Dios eh, no es la palabra justiciero, sino lleno de ira, que busca juzgar a todo el mundo, que busca eh, dar poder a algunos, quitar poder a otros. Eh, Claro, pero cuando se realmente manipuló la Biblia fue para esa intención, para la otra intención precisamente, demostrar un Dios tolerante, un Dios amoroso, que creo que es así, pero no solamente eso, además es justo, además es santo, además es ira. Por supuesto esas cosas están ahí, son bíblicas. Bueno, en fin, yendo al grano, si la Biblia fue manipulada realmente hay algo. Y creo que cuando esas personas dicen eso, debemos por lo menos indagar y tratar de preguntarles qué es lo que realmente consideras palabra de Dios, porque si dice que fue manipulado, hay algo ahí, como un diamante en bruto, hay algo ahí que tienes que quitarle toda la impureza. Estás diciendo que, claro, al texto le fue agregada impureza, le fue agregada cosa que no es palabra de Dios. Entonces, busquemos, y creo que tenemos el deber y la responsabilidad de indagar cuál realmente es el texto palabra de Dios. Yo personalmente creo que lo que tenemos acá es todo palabra de Dios, toda la escritura, todo desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y eso estoy seguro de que es así. Pero cuando una persona dice, no, yo no creo que todo sea palabra de Dios, se está diciendo que algo al menos es palabra de Dios. Y tenemos que atrevernos a desafiarlos, a buscar cuál realmente es la palabra de Dios, porque si les interesa a Dios, van a buscarlo acá. De hecho, le pregunté a esta persona qué considera palabras de Dios y mencionaba algunas cosas de los yo soy, de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Consideraba que eso sí era palabra de Dios. Consideraba que era palabra de Dios cuando Jesús le dice a Mateo, a Leví, levántate y sígueme. Y Mateo se levanta y lo sigue y deja todo ahí tirado, sus riquezas. Eso lo consideraba palabra de Dios. También un texto que le emocionó, que incluso que sentí que le llenó de lágrimas los ojos, fue Mateo 8, 7, cuando dice, y Jesús le dijo, hablando al centurión que tenía un siervo enfermo, un criado enfermo, Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ese texto a él le impactaba, de cómo Jesús solamente con su palabra podría sanar a una persona. Y lo emocionaba, era algo que ni él entendía por qué era tan así. Y creo que vale la pena hacer esa pregunta. Si yo me hubiera quedado simplemente en discutir sobre cómo el texto no fue manipulado, quizá la discusión hubiera sido una cosa más infructífera, rozando lo que es la necedad, porque ninguno de los dos hubiera querido ceder ante sus posiciones. Pero al encerrar a esta persona en su propia idea de manipulación y decirle que si algo fue manipulado, si algo se le echó mano, si algo se intentó tergiversar, intervenir, realmente hubo un texto original, un texto que es palabra de Dios. Yo personalmente, insisto, para no confundir a nadie, yo creo que la palabra no fue manipulada, que ha sido preservada fielmente, que haya sido elegido fielmente cuáles son los textos que están acá, cuáles sí y cuáles no, y que lo que podemos tener ahora realmente es la palabra de Dios. Y tenemos que usarla, pero cuando una persona dice que no cree que esto es la palabra de Dios, sino que fue manipulada, algo hay ahí, y tenemos que indagar, tenemos que desafiarlos a buscar cuál es ese algo que realmente consideran que es palabra de Dios. Eso hermanos, bendiciones, que el Señor los cuide. Y también, por supuesto, indaguen en la palabra, sigan en eso, sigan creciendo. Y por supuesto, se me olvidaba agradecer a todos por sus comentarios en el video de ayer. No pude responder porque cuando se me dio a responder ya era muy tarde. Eh, pero bueno, agradecer a todos, agradecer a Trini, agradecer a Jacqueline, agradecer a hermano Claudio, agradecer a todos los que estuvieron ahí agradeciendo, valga la redundancia, por, por el tiempo que estoy dedicando a esto. Así que es algo sencillo, una reflexión simplemente, no un estudio acabado de la palabra, son pensamientos que se me vienen y quiero compartir con ustedes, creo que pueden ser de edificación también para sus vidas. Así que úsenlos sabiamente, yo también intento practicarlos y también intento reflexionar siempre la palabra por amor a ustedes para que tengan lo mejor. Abrazo hermanos, bendiciones, chao chao.